Nadie me hace caso. Por eso he montado un canal de YouTube. Nadie me hace caso es la pregunta la que me hago en un libro, un ensayo que he escrito sobre la decadencia de Occidente. Sobre eso voy a hacer vídeos cortos y voy a hablar de todo eso. Intentaré hacerlo con humor, aunque sea difícil. ¿Por qué digo que nadie me hace caso? Es que cuando hablo de estas cosas sobre la decadencia que creo que sufre en nuestro mundo, pues es que se lo dije a mi madre porque es que no me hace caso ni ella. Enseguida que le comento algo sobre cualquier problema que podamos tener de nuestros dirigentes o de nuestro sistema democrático o sobre el dominio de Estados Unidos por encima de la Unión Europea y de todos los láteres y los perritos falderos que tiene detrás el gran imperio, pues noto que nadie me hace caso. Todo el mundo cambia de conversación y dice, bueno, ya empieza el mismo pesado de siempre, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo otro. Vale, pues efectivamente por eso es que nadie me hace caso. Bien, yo he escrito este libro, yo además he venido a hablar de mi libro y esta es la introducción, la primera. Básicamente, lo que quiero es hacer en público, en principio, en esta introducción, 10 preguntas. 10 preguntas sobre nuestro mundo, sobre el mundo occidental, sobre el dominio de Estados Unidos, sobre las carencias de Europa, un continente antaño transmisor de civilizaciones y de cultura, etcétera. Pues básicamente voy a hacerme 10 preguntas sobre todo por qué no defendemos nuestros intereses los europeos, por qué hay un doble rasero moral. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacer las 10 preguntas porque quiero ser corto para ver si consigo que alguien me haga caso. Bien, en primer lugar, la primera pregunta no era la de nadie me hace caso porque eso lo tengo claro, nadie me lo hace. La primera la voy leyendo directamente. ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados han continuado avanzando hacia las puertas de Rusia a sabiendas de que ésta tendría finalmente que reaccionar militarmente? Es curioso porque como veremos precisamente en el siguiente vídeo, pues desde que le prometieran, como veremos en su momento a Mikhail Gorbachev, que no se iban a mover ni una pulgada de Alemania hacia el este, pues la OTAN ha adquirido, o sea, se ha hecho prácticamente con todos los países del este. Bien, ¿por qué sabiendo que Rusia iba a reaccionar, estaba avisado que Ucrania era intocable para Rusia, tenga razón o no la tenga, ¿por qué han seguido avanzando? Segunda pregunta a la que intentaré dar respuestas. O respuesta, y si intentar conseguir que alguien me haga caso, con que tenga uno, aunque sea alguien que me odie, ya 1-0. Segunda, ¿por qué las élites occidentales parecen querer introducir a nuestras sociedades en un conflicto bélico con Rusia, nada menos, sabiendo que es la primera potencia nuclear mundial? Hemos visto casos, yo qué sé, cómo llamar, ¿no? Lo de Macron, lo de Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores alemana, o los dos ínclitos secretarios generales de la OTAN, Stoltenberg y Mark Rutte. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué buscan? ¿Buscan que nos liemos a aguantar a bombas nucleares para aquí y para allá? ¿Por qué? Pues incluso aunque tuvieran razón, aunque la tengan, ¿qué es lo que quieren? ¿Que nos liemos aguantas a misilazos, a bombazos con los rusos? Intentaremos ver qué podemos decir sobre esto. Una tercera pregunta. ¿Por qué las élites europeas han renunciado a cualquier relación de amistad con Rusia? Cuando son conscientes de que nuestro continente necesita para su progreso económico, industrial y en todos los aspectos sus materias primas. Vimos, como veremos en estos vídeos, hemos visto como algo evidente, Estados Unidos se cargó el Nord Stream, el gasoducto, por el que nos llegaba pues petróleo y gas bueno, bonito y barato de Rusia. Alemania a mirar para otro lado. Bueno, ¿por qué? Ahora pues tenemos lo que tenemos, inflación, el aceite a 10 euros, etcétera. 4. ¿Por qué Europa ha quedado prácticamente sin voz propia, que no tiene independencia para tomar ni si una decisión?
Esto es como lo de Fuenteovejuna, todos a una, periódicos, partidos políticos, da igual quién gobierne en el Reino Unido, laboristas o conservadores, da igual en Alemania, que ahora saldrá el tripartito este que tanto ha hecho reír a muchos de sus ciudadanos, y entrará los cristianodemócratas con los liberales o con quien sea para hacer lo mismo, para apoyar a Estados Unidos en contra de los intereses de Alemania. 5. ¿Por qué nuestras élites dominantes viven al margen de las necesidades de sus poblaciones? Sin querer entender mucho. El jueves pasado estuve en urgencias con mi madre. Afortunadamente todo fue bien. Vale, pero es bochornoso. Esto ya se sabía. Se sabía, especialmente después de la pandemia, que nuestro sistema sanitario era un bluff. Y ahora eso vi realmente, y quiero mostrar toda mi admiración por el personal sanitario, pero es flipante, es alucinante cómo están las urgencias, que es lo más básico. Mientras, probablemente también es verdad, sea más importante recordar que hace 50 años que palmó Franco. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Por qué mantienen nuestras élites y los medios de comunicación a su servicio un doble rasero moral con lo que ocurre en Gaza, sin ir más lejos, sin ir más allá, y en cualquier otro conflicto? Estamos asistiendo a un auténtico genocidio, como otros que ha habido en la historia. Para Olaf Scholz, canciller alemán, saliente, la seguridad de Israel es una cuestión de Estado para Alemania. Para Alemania. ¿Por qué este doble rasero moral? Intentaremos hablar sobre ello. ¿Por qué parece que cualquiera que muestre una postura crítica con los actos que pueda realizar el Estado de Israel, no con los que pueda realizar una persona de origen semita o no semita, negro, blanco, rojo, del color que sea? ¿Por qué cualquiera que no esté de acuerdo con actos del gobierno presidido por Netanyahu es antisemita? Intentaremos saberlo. Otra, ¿por qué continúan las élites dominantes de nuestras sociedades creyendo que somos el centro del universo? Me refiero ahora específicamente a Europa. ¿Por qué creen que todavía somos los que íbamos colonizando el mundo? Por poner un ejemplo, da así un poco de risa, de que Europa va a poner sanciones a China. Pues no me diga, esto no sé a qué recordar, pues a esta mujer mayor, Gloria Swanson, bajando por la escalera en el crepúsculo de los dioses, perdón, ajena pues al paso del tiempo, ¿no? Que como es evidente y podéis ver en mí, no deja nadie, no deja títere con cabeza. Bueno, pues lo veremos. Bueno, y la última. ¿Por qué parece Estados Unidos haber entrado en una espiral decadente en todos los aspectos? Aspecto cultural, moral, político, económico, ojo, que también lo veremos. Bueno, solo con ver a los últimos presidentes y al próximo, con esto vamos a tener bastante. Entre uno que no sabe cómo se llama y el otro que quiere hacerse con Canadá, el canal de Panamá, Groenlandia, y bueno, esperemos que nos deje tranquilos en esta parte tan bonita de España, Alicante, que tenemos tan buen tiempo y un equipo de fútbol tan brillante. Esperemos que nos deje tranquilos, pero nadie se puede fiar. Bien, y por fin también voy a hacer una pregunta que es, ¿por qué parece en nuestro mundo occidental que hemos perdido la capacidad de inventar? Que hemos pasado de Mozart, de Beethoven, al reggaetón, a todas esas cosas que cantan que no sé ni cómo se llaman, la verdad que ni me importa. ¿Por qué parece que estamos decadentes culturalmente? Hablaré también del cine. Y no porque yo sea un cinéfilo en especial, ni que sepa de cine en especial, pero claro, yo que he disfrutado del cine de los años 70, El Padrino, Apocalipsis Now, Tiburón, El Diablo sobre ruedas, ¿no? Pensando en Spielberg y tantas, Stanley Kubrick, etcétera. Joder, macho, es que lo que hay ahora. Bueno, y esto, pues prácticamente vamos a hacer esto como en los 10 mandamientos, con todo mi respeto para los creyentes, que las 10 preguntas vamos a encerrarlas en una.
¿Por qué parece que hemos entrado los ciudadanos occidentales ante tanta hipocresía y mentira en una pereza intelectual que nos da igual todo, que nos da igual 8 que 80, que nos mandan a través de todos los medios de comunicación la misma retahíla y nos la comemos con patatas? Hasta el colmo de que alguien tan normal, absolutamente como soy yo, intente hablar de estas cosas y se sienta absolutamente desplazado, porque no interesa, porque vamos cada uno a la nuestra, porque no es algo que nos pueda interesar. Bueno, pues de todas estas cosas voy a hablar en este canal para ver si consigo que alguien me haga caso. Ha sido un placer, la verdad que estoy encantado de hacerlo y porque veo esta cámara, miro a la cámara y lo que decía antes, pues parece que ya vamos 1-0, parece que ya me hace caso alguien. Bueno, hasta la próxima.